Seamos sinceros, las redes sociales no sirven absolutamente para nada, por lo menos en el 99,9% de los casos. ¿Pero qué dices? ¡Se ha vuelto loco! Pero no te preocupes, porque en este vídeo te voy a enseñar cómo con inteligencia artificial vas a poder postear todas las veces que quieras en tu Instagram, con sus imágenes y su texto correspondiente, incluso con sus emojis, sin que tengas que realizar el más mínimo esfuerzo. Hola a todos, esto es I Am Guti, el canal donde hacemos la inteligencia artificial fácil. Después de haber montado varias empresas en Estados Unidos y en España, estoy ayudando a empresas y a particulares a implementar soluciones de inteligencia artificial para hacer sus procesos más eficaces y rentables. Así que, ¡vamos a empezar! Entonces, como siempre que queremos crear una automatización, vamos a utilizar Make.com. Con Make.com estamos creando aquí un escenario del que no os tenéis que preocupar para nada porque os lo podéis descargar abajo en la descripción del vídeo y simplemente subirlo a vuestro Make y meter vuestros datos para que funcione con vuestros datos, lógicamente. Entonces, aquí, como os digo, en este escenario, a partir de una hoja de Google Sheets donde vamos a tener que meter un link de una noticia que nos interese, ese es todo el esfuerzo que vais a tener que hacer para postear en Instagram, buscar noticias que os interesen. Con ChatGPT se va a crear un texto y una imagen a partir de esa noticia. Esos resultados de ChatGPT los vamos a volcar otra vez en la hoja de Google Sheets para repasarlos nosotros antes de que se publiquen definitivamente, y en caso de que no os gusten, pues se publican automáticamente en Instagram. Este es todo el escenario y todo el proceso que vamos a realizar en este vídeo. Aquí arriba os dejo otros vídeos donde podéis ver más ejemplos de cosas que se pueden hacer con Make. Entonces, volvemos a nuestro escenario. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear una hoja en Google Sheets, en nuestro Drive, donde vamos a poner la fecha para tener identificado el día en el que posteamos, el link de la noticia que nos interesa, y aquí en estas dos columnas de aquí va a estar el texto generado por ChatGPT y la imagen generada por ChatGPT para que nosotros, como os digo, lo revisemos antes de que se publiquen definitivamente. Volvemos a nuestro escenario y lo primero que vamos a hacer va a ser conectar nuestro Google y nuestro Google Drive con Make. Entonces pincháis aquí en este módulo, le dais aquí añadir, accedéis con vuestra cuenta de Google, seguís todo el proceso y ya estaría conectado. Yo ya lo tengo conectado. Entonces, al conectar vuestra cuenta de Google Drive, aparecerá aquí todas las Google Sheets que tenéis en vuestro Drive. Yo a esta la llamo automatización de Instagram, la selecciono. Esto es el nombre de la pestaña que yo he dejado el que viene por defecto y esto lo dejáis como está y le dais a Save. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser conectar nuestra cuenta de ChatGPT con Make. Entonces, para eso lo primero que tenemos que hacer es abrir una cuenta en OpenAI. Abajo os dejo el link en la descripción. Al abrir una cuenta en OpenAI sí que te obligan a hacer un pago mínimo de $5, que luego se irá consumiendo con el uso que le des a ChatGPT. Pero esos $5 te duran un montón de tiempo. Yo lo llevo usando meses y todavía no los he gastado. Entonces, para conectar ChatGPT con Make tenemos que ir aquí a Dashboard y aquí en API Keys crearemos una API que nosotros le llamaremos como queramos, IG Automatizaciones, por ejemplo. Se crea la key, le damos aquí a copiar, volvemos a nuestro escenario y en este primer modulito lo único que tendremos que hacer será dar aquí a añadir, pegar la API key que nosotros hemos generado y ya está. Yo ya la he pegado, con lo cual no la voy a pegar otra vez. Lo siguiente que vamos a hacer en este módulo es elegir el modelo con el que queremos trabajar de ChatGPT. Yo voy a dejar el 3.5 Turbo, pero aquí si pincháis veréis que están todos los modelos que tiene ChatGPT. Yo dejo el 3.5 Turbo, como os digo, podéis elegir el que queráis. Aquí en rol lo dejamos en usuario y aquí vamos a meter el prompt con el que vamos a trabajar con ChatGPT. Yo le he metido un prompt súper sencillo en el que le estoy diciendo que a partir del link que está en la página de Google Sheets, pues que me extraiga un problema, un dato y un beneficio, que me haga un post de Instagram y que finalice con una pregunta o invitación para generar interacción y que siempre tiene que estar en español. El número de tokens lo dejamos en 1000 y le damos a guardar. En el siguiente módulo lo que vamos a hacer va a ser generar la imagen a partir del link. Entonces aquí ya tenemos la conexión hecha anteriormente. Aquí elegimos el modelo de generación de imágenes ChatGPT, lo vamos a dejar en DALL-E 3 y aquí de nuevo le metemos un prompt que de nuevo es muy sencillito, que le decimos que a partir de la imagen basada en el texto que nos ha creado en el módulo anterior ChatGPT, que estaría aquí el resultado que nos ha generado ChatGPT, pues que nos cree imágenes con un estilo futurista y que utilice siempre los mismos colores para mantener la coherencia en el Instagram. Le estoy diciendo que no me añada ningún texto a la imagen que se genera y le damos a Save.
Y aquí con estos dos módulos ya hemos conectado ChatGPT y le hemos dicho que nos genere un texto y una imagen a partir del link que hemos seleccionado en el módulo anterior. El siguiente módulo, que es este de aquí, podríamos llamarle módulo de control, y lo que hace es actualizar en nuestra hoja de Google Sheets las columnas C y D con los textos generados por ChatGPT y con las imágenes generadas por ChatGPT para que nosotros los revisemos antes de que se publique definitivamente. Entonces simplemente aquí no tenéis que tocar nada porque ya os digo que viene todo en el escenario que os podéis descargar abajo en la descripción, pero aquí vendrían que las columnas C y D se van a postear los resultados que ha generado ChatGPT en cuanto a texto y en cuanto a imagen. La imagen es una URL que vais a poder pegar y ver. Le daríais a salvar, aunque ya os digo que no tenéis que tocar nada. Entonces el siguiente modulito que tenemos aquí es un módulo que pausa la ejecución total del escenario hasta 300 segundos. Vosotros podéis poner aquí el tiempo que queráis entre 1 y 300 segundos, o sea hasta 5 minutos, para revisar lo que nos ha hecho ChatGPT en nuestra hoja de Google Sheets, para revisar tanto el texto como la imagen. Entonces luego cuando esté funcionando el escenario veréis que este botón de aquí aparece como que está corriendo. Entonces en caso de que no nos gustase el resultado, gracias a este módulo, pues pararíamos el escenario y no se publicaría lo que nos ha creado ChatGPT en Instagram, en caso, como os digo, de que no nos gustase lo que nos ha hecho ChatGPT. Y lo último que nos quedaría por hacer para terminar el escenario es conectar nuestra cuenta de Instagram con Make. En Instagram tenéis que tener una cuenta de negocio en Instagram, que eso pues simplemente vais aquí a estas tres rayitas abajo a la izquierda, vais a configuración y aquí veréis el tipo de cuenta que tenéis. Si tenéis una cuenta personal, pues la cambiáis a profesional y ya está. Esto no cuesta absolutamente nada. También, además de la cuenta profesional, tenéis que tener una cuenta en Meta Business, que es la página donde se gestionan todos los posts de todas las cosas de Meta, Facebook, Instagram y todo eso. Abrís una cuenta en Meta Business, que también es gratuita, caso que no la tuvieseis, y añadéis vuestro Instagram. Y por último, una vez que ya tenéis el Instagram profesional y la cuenta de business, añadiríais aquí esa cuenta, seguiríais todos los pasos dándole ahí al save. Aquí aparecería ya vuestra cuenta de Instagram y en estos dos espacios que hay aquí, pues simplemente le vamos a decir al sistema que tome la foto que ha generado ChatGPT y el texto que ha generado ChatGPT y ya estaría todo. Le daríais a save y ya está. Esto, como os digo, no tenéis que tocar absolutamente nada porque viene en el escenario que os podéis descargar abajo en la descripción. Vamos a save y ya tendríamos nuestro escenario totalmente listo y preparado. Daríamos aquí a este disquito para guardar el escenario y lo tendríamos listo. Para que este escenario funcione se puede hacer de dos formas. Se puede hacer manualmente dándole aquí al play directamente o se puede programar. Aquí podéis poner la periodicidad que queráis. Aquí vienen un montón de opciones, pero podemos poner que todos los días a las 12 se active el escenario solo y corra y se postee. Entonces, para eso lo único que tendríais que hacer sería subir de un día para otro los links de las noticias que os interesan. Entonces, al día siguiente, a la hora que vosotros hayáis puesto, el escenario funcionará y se posteará todo en Instagram de forma automática. Bueno, pues vamos a darle al play y vamos a ver si todo este tinglao funciona de verdad. Le damos aquí, veis que empieza a correr, con estas burbujitas significa que está funcionando y que está funcionando bien. Si hubiese algún error aparecería aquí un warning. Entonces vemos que esto está parado aquí porque le hemos dicho al escenario que se pause durante 300 segundos, durante 5 minutos, para que nosotros revisemos todo. Vamos aquí a nuestra hoja de Google Sheets y vemos aquí en esta columna que ya está aquí el texto que nos ha generado ChatGPT, lo repasaríamos y aquí está la imagen. Vamos aquí al y se ve lo que nos ha creado ChatGPT, que está bastante chulo. Entonces, como nos gusta, pues le decimos a ChatGPT que siga para adelante. En el caso de que no nos gustase, le daríamos aquí a parar y ya no se publicaría automáticamente el post en Instagram. Entonces vemos que ya ha terminado la pausa que le hemos dado al escenario. Instagram, el módulo Instagram está corriendo, ha funcionado correctamente. Y entonces de aquí vamos a nuestro Instagram y ya vemos que aquí está la publicación que nos ha generado automáticamente ChatGPT con su imagen correspondiente, que está muy chula, y el texto a partir de todo de la noticia que yo le había puesto en el link ese que he subido a la hoja de Google Sheets. Bueno, pues ya habéis visto cómo se puede postear y hacer el chorra en Instagram con esta automatización de Make, con inteligencia artificial y, lo más importante, con la ley del mínimo esfuerzo. Si queréis también saber cómo se hace lo mismo para vuestras cuentas de Facebook y de LinkedIn, seguidme en mi newsletter en iaworkflow.com y ahí podréis ver también cómo se conectan estas redes sociales y se postea también de forma automática y sin esfuerzo. Y si os gusta aprender pero sin perder el tiempo, en este vídeo de aquí podéis ver cómo resumir vídeos de YouTube también con inteligencia artificial y aprender cualquier cosa que os interese. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil como siempre
Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós.